Gabinete aprueba el proyecto de ley de los trámites electrónicos y debate varios temas económicos y de servicios. 15 caen mártires y más de 30 resultan heridos en un atentado con coche bomba frente a la terminal de pasajeros en Somalia. Moscú afirma que continuará trabajando para que Ginebra II termine con resultados fructíferos. Muy buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a las noticias del Canal Sirio Internacional. En su sesión semanal sostenida este martes, el Consejo de Ministros condenó rotundamente la masacre cometida por grupos terroristas contra médicos, enfermeros y conductores de ambulancias en la localidad de Deir Ati, en Damasco Campo. Al encabezar la sesión, el primer ministro Wael al-Haraki señaló que el acuerdo histórico entre la República Islámica de Irán y el secteto sobre el expediente nuclear del país amigo devolvió respeto a las leyes y a las normas internacionales, así como al derecho de los pueblos a la autodeterminación. En la sesión, el gabinete aprobó el proyecto de ley relativo a las diligencias electrónicas, el cual tiene por objetivo alentar y facilitar el intercambio comercial a través de los medios electrónicos, así como abrirse a los mercados exteriores mediante la creación de un ambiente adecuado para el comercio electrónico. Por otro lado, el gabinete aludió a la estabilidad de la situación económica y la de salud y servicios y aprobó nuevas medidas que llevarían a la reducción de los precios. El ministro de Exteriores Emigrantes, Walid al-Muallem, examinó con Sigrid Kaag, coordinadora especial para la misión conjunta de las Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la cooperación entre Siria por una parte y la OPAC y las Naciones Unidas por la otra parte. El canciller al-Muallem reafirmó que Siria está comprometida con sus obligaciones, teniendo en cuenta la no politización del proceso y cumplir con los requisitos del proceso de implementación de los compromisos de conformidad con el cronograma que permite complementar este proceso. A su vez, Kaag subrayó que la cooperación siria es la que llevó al éxito de la labor de los inspectores y del equipo de la organización, destacando que ahora ella está trabajando con Siria y con los otros países para que sea una misión y que tenga éxito. Kaag había discutido con el vicecanciller Faisal al-Megdad todos los temas relacionados con las obligaciones de Siria y el trabajo de la OPAC y satisfacer las peticiones de Siria en el marco de la convención. De igual manera, fueron debatidas las obligaciones estipuladas por la resolución del Consejo Ejecutivo de la OPAC y los detalles de las operaciones requeridas y sus circunstancias, necesidades y equipos. El ministro de Exteriores Emigrantes, Walid al-Muallem, exigió de la comunidad internacional asumir sus responsabilidades y trabajar para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y tomar medidas serias para detener las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ocupante israelí. En un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino enviado al presidente del Comité de Derechos Inalineables del Pueblo Palestino con ocasión de la reunión anual del comité celebrado por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el canciller al-Muallem afirmó que las presiones no afectarán la determinación de Siria de seguir apoyando al pueblo palestino hasta el establecimiento de su Estado independiente sobre su tierra y con Jerusalén de capital. El jefe de la diplomacia siria aseguró que todas las resoluciones de la ONU subrayaron que el pueblo palestino tiene derechos inalineables y el ocupante sionista está trabajando para encubrirlas, para exterminar la causa palestina y dejar a los palestinos en una gran prisión rodeada por el muro de separación. Asimismo, el ministro de Exteriores reafirmó que Siria ha soportado y sigue soportando muchas presiones para abandonar al pueblo palestino y su justa causa. Sin embargo, esas presiones no han afectado nada su apoyo al pueblo palestino. En la carta, el canciller sirio hace un llamado a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades para poner fin a la difícil situación del pueblo palestino y para dar pasos serios hacia la detención de las violaciones de los derechos humanos que sufre ese pueblo a manos de la ocupación. Al pronunciar el discurso de Siria ante la ONU con el motivo del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, el delegado permanente de Siria, Dr. Bashar al-Jafari, calificó de indiscutible el ejercicio del derecho del pueblo palestino ante las Naciones Unidas.
Al-Jafari hizo hincapié en que la membresía de Israel en la ONU estaba condicionada a su cumplimiento con todas las resoluciones relacionadas con la causa palestina. Sin embargo, el ente sionista incumplió las resoluciones en cuestión, subrayando que la impunidad de no ser sancionada al impulso a escalar y continuar sus prácticas agresivas a sus violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional. Al-Jafari agregó que Israel está tratando de crear condiciones de explosión en la región porque sin guerras Israel no puede sobrevivir y esto es lo declarado por la mayoría de sus líderes. Al-Jafari destacó que parte del territorio sirio se encuentra todavía bajo la ocupación, a pesar de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que calificó nula la decisión de anexionar el Golán sirio por parte de Israel y la cual no tiene base legal y por lo tanto las Naciones Unidas debe asumir sus responsabilidades al respecto y obligar a Israel a aplicar sus decisiones. Por último, Al-Jafari manifestó que no es aceptable ni entendido la continuación de la ocupación israelí del Golán sirio y la construcción de un muro de separación al este del ocupado Majd al-Shams, además de negarse a entregar a las organizaciones internacionales los mapas de las minas que haya colocado. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas continúan sus operativos en la provincia de Damasco Campo, donde liquidaron al líder de la denominada Brigada de Al-Mustafa. Fuente militar informó que una escuadra militar liquidó a grupos terroristas armados al sur de la fábrica de plástico en Al-Nabek y al norte del puente de Yabrud y les destruyó sus pertrechos bélicos. De igual manera fueron liquidados decenas de terroristas en operativos militares llevados a cabo en varias localidades de Guta del Este. En colaboración con las autoridades competentes, una escuadra del ejército eliminó a los integrantes de una banda terrorista armada en una emboscada tendida en la zona de Al-Forclos, al este de Homs. Una fuente militar detalló que en la emboscada fueron destruidos un camión y una camioneta cargada de armas y municiones. Una fuente policial informó que terroristas detonaron un coche bomba cargado con grandes cantidades de explosivos frente al terminal de autobuses ubicado en la zona de Al-Somarie, lo que causó la muerte de 15 personas y la herida de otras 35, entre ellas niños y mujeres. La fuente agregó que el atentado terrorista dejó colosales daños materiales en varios vehículos y tiendas en el lugar. Los terroristas masacran a 5 médicos, 5 enfermeras y a 2 conductores de ambulancias. El ministro de Salud, Saad al-Naif, dijo que los terroristas cometieron una masacre contra el personal del Centro de Emergencia Médica en la localidad de Deratía, en Damasco Campo. Según el ministro de Salud, las víctimas mortales de la masacre fueron 5 médicos, 5 enfermeras y 2 conductores de ambulancia. Por otro lado, 4 civiles murieron y otros 21 resultaron heridos por el impacto de proyectiles de mortero disparados por terroristas contra varios barrios de la capital, Damasco. Una fuente en el Comando de Policía de Damasco informó que 3 personas murieron y otras 4 resultaron heridas por el impacto de un proyectil de mortero disparado por grupos terroristas en una casa de la calle Bagdad. La fuente agregó que 2 obuses de mortero impactaron en el patio del Centro de Formación Profesional para Personas con Discapacidad, lo que dio lugar a graves daños materiales en el edificio del centro sin registrarse víctimas. Asimismo, 17 civiles fueron lesionados por la caída de 2 proyectiles de mortero disparados por terroristas en las casas en el barrio de Barzi. También una niña perdió la vida, mientras que una mujer y otra niña resultaron heridas por el impacto de un proyectil de mortero disparado por los terroristas contra el barrio de Sheikh Mehi ad-Din. El Ministerio de Exteriores ruso anunció la intención de Moscú de seguir trabajando con el gobierno sirio y la oposición para resolver las cuestiones relacionadas con la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II prevista para el día 22 de enero del próximo año.
El ministerio dijo en una declaración citada por el sitio Russia Today que en el camino para Ginebra II falta resolver una serie de cuestiones importantes relacionadas con el marco de la participación sin condiciones de las delegaciones sirias que representarán al gobierno sirio y a la oposición y la coordinación del círculo de países que serán invitados a esta conferencia. La declaración subrayó que garantizar el alcance de fructíferos resultados de la conferencia depende en gran medida en la capacidad de las partes sirias a unirse para hacer frente a la amenaza del terrorismo que azota el territorio sirio. Cancillería rusa expresó la disposición de Moscú a seguir trabajando activamente con Damasco y los representantes de la oposición para asegurar que se alcance resultados fructíferos de la prevista conferencia. La declaración confirmó que solo se puede resolver la crisis en Siria mediante una solución pacífica. El Ministerio de Exteriores ruso anunció que el vicecanciller ruso Miguel Bogdanov acordó durante sus conversaciones el lunes con una delegación de la coalición de Doha en Ginebra continuar los contactos con el fin de detener la violencia y lanzar el proceso político en Siria. Un comunicado de la Cancillería rusa informó que ambas partes acordaron continuar los contactos con el fin de convertir la confrontación armada en un proceso político destinado a garantizar el desarrollo de una democracia siria. Según el comunicado, las dos partes debatieron también temas relativos a los preparativos para la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, con el fin de implementar la Declaración de Ginebra emitida el 30 de junio del 2012. China aplaudió este martes la celebración de la Cumbre Internacional sobre Siria el día 22 del próximo mes de enero, esperando que esa cumbre termine con los resultados anhelados. La agencia de noticias china Xinhua citó al canciller chino Wang Yi, quien se encuentra de visita oficial a Rumania, diciendo que la cumbre debe buscar una solución política a la crisis en Siria. El canciller chino añadió que todas las partes sirias deben promover sus contactos entre sí y eliminar los actuales obstáculos, así como buscar un consenso. El jefe de la diplomacia china destacó que su país está dispuesto a desplegar todos los esfuerzos posibles para que la cumbre alcance los resultados anhelados, señalando que Pekín ha mantenido contactos con todos los bandos sirios, alentándoles a llegar a una solución política de la crisis. Wang Yi aludió que China concede un interés especial a la situación humanitaria en Siria y en este marco ha brindado y sigue ofreciendo ayudas a los sirios tanto dentro como fuera de Siria. Por su parte, la Unión Europea acogió bien la determinación de una fecha para celebrar la Conferencia de Ginebra II el día 22 de enero del próximo año. Michelle Main, portavoz del comisario de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Catherine Ashton, dijo que la Unión Europea está convencida de que todo el mundo debe trabajar para asegurar el éxito de la Conferencia de Ginebra II, partiéndose de la convicción de que una solución negociada y pacífica es la única manera de poner fin a la crisis en Siria. Finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más importantes. Gabinete aprueba el proyecto de ley de los trámites electrónicos y debate varios temas económicos y de servicios. 15 caen mártires y más de 30 resultan heridos en un atentado con coche bomba frente a la terminal de pasajeros en Somalia. Moscú afirma que continuará trabajando para que Ginebra II termine con resultados fructíferos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y que pasen buenas noches.